Buenos días, amigos y amigas de Libertad de Expresión. Una nueva pandilla en Asua. Moradores de Asua, mucha gente de Asua, sobre todo señoras, están con el grito, con desesperación, porque ha surgido una nueva pandilla, una banda delincuencial que se hace llamar Los Trinitarios. Se hace llamar Los Trinitarios haciendo uso del nombre que usó el patricio, el libertador dominicano Juan Pablo Duarte, cuando fundó la sociedad secreta Los Trinitarios. Solo que esto es una pandilla delincuencial criminal que se dedica al robo, al atraco y que pone en peligro la vida de mucha gente que sale a trabajar y estudiar en Asua. Se recuerda que anteriormente existió en Asua la peligrosa pandilla Los Saiyajines, cuya cabeza era un delincuente que se convirtió en un momento en el más buscado, según la Policía Nacional, que se internó en la montaña y que desafiaba a la policía, que luego murió abatido a tiro por la Policía Nacional, que era la cabeza de los Saiyajines, que la Policía Nacional deja crecer a las anchas, muchas veces con complicidad, y luego de que hay muchos atracos y muerte de personas indefensas, de personas buenas, trabajadoras de la población, entonces la policía va supuestamente a perseguir, a declarar como lo más buscado a esos delincuentes, pero permite primero que crezcan a las anchas. Las autoridades policiales deben ir ahora en auxilio de la gente de Asua y que no haya complicidad y no permitir que los llamados trinitarios, esa banda criminal delincuencial que se dedica al robo y al atraco y que pone en peligro la vida de mucha gente, no crezca esta vez a las anchas, no crezca a la libre y la policía mirando para otro lado, para no verlo. No, que no haya esa complicidad, que desmantelen esa pandilla llamada Los Trinitarios en Asua ahora, antes de que sea demasiado tarde. En otro orden, señores, la ADP en Santiago. La huelga que el pasado jueves y el pasado viernes llevó la Asociación Dominicana de Profesores en el municipio de Santiago, exigiendo el nombramiento de mayor personal, docentes, profesores, pero sobre todo de personal administrativo, de conserje, es decir, de personal de limpieza. Que decía el profesor Miguel Jorge, presidente de la ADP en Santiago, que muchos profesores y profesoras tienen que dedicarse a limpiar las aulas, los pasillos y los baños, porque no hay personal de limpieza. Y decíamos que dónde está todo el dinero del 4%. Todo el dinero, que ha sido mucho dinero, que ha producido y que está produciendo el 4% para la educación, que le costó mucha lucha a esta población lograr que se designara ese 4%. Sin embargo, el ministro Ángel Hernández no da respuesta a la población. El presidente Luis Abinader, que tiene que estar absolutamente informado de esto, porque él no tiene que visitar las escuelas para estar informado. Tiene un departamento de prensa, tiene funcionarios que están designados en el Palacio Nacional para informar esas cosas a los presidentes. Además, eso está día a día en los medios de comunicación, en la televisión y la prensa dominicana, sobre la situación que vive en muchas escuelas en el país y la denuncia y la paralización que hace la ADP por esa razón. Entonces el presidente Luis Abinader sin duda está informado de lo que está pasando, pero no se toman medidas. El pasado viernes veía al director del Politécnico, Víctor Manuel Espaillá, de esta ciudad de Santiago, que decía que desde que se inauguró, desde que inició el presente gobierno de Luis Abinader, cancelaron a todo el personal de limpieza y portero de ese Politécnico. Pero lo peor de todo es que lo cancelaron y no han nombrado una sola persona. No existe una sola persona en limpieza en ese Politécnico, según su director. No existe un portero. Eso está a merced de la delincuencia. En estos países, todos los gobiernos cuando llegan cancelan a todo el personal que dejó el gobierno anterior para poner lo suyo. En los países generalmente desarrollados, se sustituyen todos los funcionarios de relevancia, funcionarios de importancia, para el nuevo gobierno poner su gente de confianza. Es lógico, en eso funciona. Sin embargo, el personal de salario mínimo, la persona que trabaja para comer junto a su familia, generalmente no son cancelados. En la República Dominicana, todos los gobiernos tienen como modalidad cancelar a todas esas personas, porteros, personas de limpieza que ganan sueldo mínimo, que pasan hambre, para poner lo suyo, porque en gobiernos anteriores habían empresas, habían industrias que tenían mucho personal para nombrar a su gente sin tener que cancelar a todo el mundo si era necesario.
Antes, esto sucedía antes de que el expresidente Leonel Fernández privatizara y vendiera todas las empresas del Estado, como el SEA, como las tabacaleras del país, donde habían cientos de miles de empleados, y que Leonel Fernández la privatizó y la vendió al sector privado. Sin embargo, es una vergüenza lo que pasa ahora, presidente Luis Abinader. No es posible que en las escuelas públicas, que hayan escuelas, liceos y politécnicos en el país, sobre todo en Santiago, que no haya un solo hombre, una sola mujer de limpieza, y que no haya un solo portero, y que los profesores y profesoras tengan que dedicarse a labores que no son para ellos. Los profesores y las profesoras no están para limpiar los baños y las aulas. Esto es una vergüenza. El ministro Ángel Hernández de Educación y el presidente Luis Abinader deben dar una respuesta, no solo a los profesores y profesoras, no solo a los niños, niñas, adolescentes que estudian en la escuela pública, sino a los padres que tienen que verse obligados a mandar a sus hijos a las escuelas públicas, que es donde les corresponde estar, porque no pueden enviarlo a los colegios privados. Y el gobierno no le da una respuesta a la población, que debe dársela ya. ¿Dónde está el dinero, repito, del 4%? Que deberían estar las escuelas como una taza de cristal. Deberían haber escuelas de más, deberían estar nombrados todo el personal docente, todos los profesores, de los tantos que andan por ahí sin empleo, que exigiendo que sean nombrados en una vacante en las escuelas públicas del país, y no se le da respuesta. Pero lo más vergonzante es esto, que no hayan porteros y que no haya personal de limpieza para limpiar las escuelas, liceos y politécnicos de nuestro país. Eso es una vergüenza, presidenta Abinader, que eso siga ocurriendo sin que se le dé respuesta a la población. ¿Por qué no demandaron? Me preguntaba un amigo el pasado viernes, ¿por qué los hijos de la señora Lucrecia Rodríguez, de una denuncia que hicimos en este programa, sobre cómo la señora Lucrecia Rodríguez, Rosita, la madre de 6 hermanos nuestros, sí, que son 6 hermanos míos, que llevaron a su madre el miércoles de la semana pasada a el Centro Médico Cibao de Santiago, y que la duraron varias horas en emergencia, solo con un suero, sin que le dieran a tiempo la atención adecuada, llevándole a la sala que le correspondía y haciendo los estudios necesarios que también le correspondía en ese momento por su estado delicado de salud, y que podía correr el riesgo de morir. A ese amigo yo le decía que una demanda civil, interponer una demanda ante un tribunal civil por daños y perjuicios contra un centro médico privado, no se hace así por así. Cuando se corren el riesgo, cuando por irresponsabilidad, por negligencia, pero sobre todo porque el dinero está primero para ellos que la vida humana. Si le provocan la muerte, como ha ocurrido muchas veces con familiares que llevan a una clínica privada, y porque no tienen un dinero para depositarlo antes de que se dé atención, permiten que esa persona muera, entonces, en ese caso, sí realmente los familiares tienen un legítimo derecho de interponer una demanda ante un tribunal civil por el daño que le causaron, porque le provocaron la muerte, porque no tenían un dinero para depositarlo, y eso es una acción inhumana y criminal de cualquier clínica privada que lo hiciera. Si eso hubiese ocurrido, ustedes pueden tener la seguridad de que yo me había puesto al frente de esos 6 hermanos, de 4 hermanos y 2 hermanas, hijos de la señora Lucrecia Rodríguez, para interponer una demanda contra el Centro Médico Cibao por los daños y perjuicios que le causaron. Por suerte no ocurrió así. Finalmente la señora fue, de luego, claro, de que sus hijos depositaran la suma de 150,000 pesos, que ahí es que está lo inhumano de esos centros médicos privados, que no dan la atención primero, sino que primero piensan en el dinero y no en la vida humana que hay que salvar. Luego fue trasladada la señora a la sala que le correspondía, a cuidados intensivos, se fue recuperando. Ya la señora Lucrecia Rodríguez se recuperó, no totalmente, pero ya está en su casa. Ya la clínica le dio el alta y ya está en su casa, por suerte, para gran alegría de sus hijos y de todos nosotros. Pero esa es la respuesta a ese amigo que me decía por qué ellos no hicieron una demanda al Centro Médico Cibao. No ocurrió nada más lamentable ahí, por suerte. Ya todo está bien, por lo menos está casi bien, y la señora está en su casa, que es lo que se esperaba. Por eso no se hizo una demanda, amigo que me hizo esa pregunta. En otro orden,
un corredor humanitario. El corredor humanitario que ya lo tiene en funcionamiento el gobierno de Luis Abinader entre República Dominicana y Haití. Un corredor humanitario que está funcionando solo para traer personal diplomático. El personal diplomático de otras naciones que no puede, porque no hay posibilidad de vuelo de los aeropuertos haitianos a sus respectivas naciones, y los embajadores, cónsules y vicecónsules, que corren peligro su vida en Haití con la situación de criminalidad que mantiene la pandilla en esa nación. El gobierno dominicano, a través de ese corredor, está trasladando ese personal diplomático desde Haití al territorio dominicano, porque desde aquí sí pueden volar a sus respectivos países, de la República Dominicana. Pero el corredor humanitario que está exigiendo algunas naciones, que debe ser humanitario de verdad, es para que ya no tienen alimentos en Haití, no tienen medicamentos, porque no está entrando nada, porque los aeropuertos no están funcionando. Y hay naciones grandes que están pidiendo que se permita desde la República Dominicana. Y se debe permitir, porque eso es lo que se llama un corredor humanitario, que sea realmente humanitario, que la solidaridad llegue por ahí. Y no hay más solidaridad más importante, que le llegue alimentación y medicamentos a esa inmensa mayoría de la población vulnerable, de la población débil, que se va a quedar sin alimento, que se va a quedar sin medicamentos, y que entonces podría llegar a una hambruna insalvable para esa población trabajadora haitiana. De manera que el presidente Luis Abinader debe permitir que ese corredor humanitario que está funcionando para el traslado de diplomáticos de otras naciones, sea también para que se le permita entrar alimentos y medicamentos a la población haitiana, porque es un asunto de humanidad, es un asunto de solidaridad, es un asunto de enfrentar a esa pandilla y ayudar a la población haitiana humanamente, como en este momento la situación lo requiere.